ha funcionado yo creo que muy bien, ¿no? O sea, toda esa primera parte de documentación y claro, la facilidad de que a mí me encantan los datos, me encanta entender la historia, ¿no? Y tener la oportunidad, ¿no? De, o sea, Rodrigo, ¿cómo es esto? O habla, ¿quién sabía algo de este tema? Pues espérate que voy a hablar con un arqueólogo que hizo no sé qué, o mira, pues hemos quedado con la familia de tal para hablar, ¿no? Entonces ha sido como una posibilidad que yo jamás habría llegado a todo esto, ¿no? Sin embargo, Rodrigo se lo había hecho el coger el teléfono y llamar a quien sea, hablar con uno, con otro, entonces pues bueno, teníamos como una cantidad de material enorme. Entonces sí que a partir de todo ese material que teníamos era empezar a ordenarlo, y a ordenarlo en los diferentes niveles que nos habíamos propuesto para la historia, ¿no? Por un lado, esa narración de los hechos, desde los diferentes personajes, de más o menos de lo que era el drama, de lo que estaba ocurriendo, pero también por otro lado el contexto histórico y cosas que pensamos que también eran muy interesantes, y era digamos, el sentido a esta colaboración, ¿no? De no quedarnos únicamente en dramatizar unos hechos, sino que fuese algo más, pudiéramos decir, literario o periodístico, en el sentido de que, bueno, pues paramos la historia, un paréntesis, contextualizamos, cerramos paréntesis, seguimos con la historia, abrimos paréntesis. Y me ha parecido muy interesante, la verdad, tanto a nivel formal, sobre todo, el cómic, sí que me gustaría, por eso os preguntaba un poco, ¿no? Porque los que lo hayáis leído habéis visto que, bueno, aparte de lo que es la dificultad de contar varias historias, adelante y atrás en el tiempo, veo que también tienes momentos de pausa a veces como para hacer sencillamente con imágenes algo más, llamémoslo cohesión visual, de alargar un zoom, de otras cosas. Otras veces metes incluso casi infografías de periódico, pero muy bien mezcladas con todo, entonces, bueno, era un poco... Sí, es que todo eso tiene cabida al final en el cómic, ¿no? O sea, bonito. Yo creo que partimos de que todo está dibujado, bueno, incluso aunque hay fotografía al final de la historia, pero yo creo que en el cómic ya partes de que lo que estás haciendo es una reconstrucción de una realidad, o sea, en el cine igual es más complicado esta mezcla de cosas, pero en el cómic yo creo que todo funciona, ¿no? O sea, todo que metas en una página es un dibujo que es una abstracción, con lo cual, pues bueno, cabe todo, ¿no? Y para todos esos niveles que queríamos dentro de la historia funcionaban las diferentes herramientas, ¿no? Lo que tú comentabas de más cosas como más poéticas, ¿no? Pues venían muy bien para poder contar las emociones de esos personajes, y sin embargo todas esas infografías y detalles así nos venían muy bien para la parte periodística, ¿no? O sea, yo creo que el lenguaje del cómic te permitía de una forma muy natural unir todo eso. Es lo que decía antes, que cuando yo visualizaba esta historia pensaba, bueno, ya lo había utilizado ese recurso en algunas viñetas en País Semanal o en Cambio 16, incluso creo que en Regreso a ADN, algo sobre explica el extraperlo, de cómo funciona aquello de forma muy infográfica. Entonces yo pensaba, hostia, esto lo podemos hacer, podemos contar la historia y podemos contar todo el contexto como has hecho en estos cómics. O sea, que era una idea ya que teníamos los dos en la cabeza desde el principio, y creo que funciona muy bien. Y luego a la vez era un desafío de la leche, porque ha sido muy difícil encontrar toda la documentación de esto. O sea, un poco el tema de fondo, que es el olvido y tal, lo hemos padecido en cierta medida nosotros también. O sea, cuando de repente dices, hostia, pero vamos a contar de repente, yo qué sé, ¿cuántas fosas comunes hay en España? Pues ponte a buscar, porque no hay registros, porque es muy difícil, porque hay miles de desaparecidos que no aparecen en ningún lado, porque hay fosas que se han exhumado, otras que no están por exhumar, otras que están por localizar, otras que Dios sabe dónde están. Si quieres explicar cuántos españoles murió en la represión franquista, pues las horquillas son gigantes porque los historiadores no se ponen de acuerdo, no hay datos, o sea, hay como un olvido brutal durante estos años en España, y intentar explicar eso era muy difícil. Al principio era como desesperante, o sea, no podemos contar todo esto porque no sabemos los datos. Y era bueno, al final nos dimos cuenta que al final trataba de eso el cómic, ¿no? De intentar explicar qué ha pasado en este país para que todo eso se haya olvidado y para que haya tantísimos cuerpos por exhumar todavía en España y nos parezca algo irrelevante. Tenía aquí puesto un poco el tema del olvido, que a la vez es un poco una condena, a lo mejor, para la propia gente que... Bueno, eso la verdad es que es tremendo, ¿no? Cuando más empiezas a ver la historia, te das cuenta, ¿no? De la normalidad en la que vivimos, ¿no? De que toda esta gente, durante la dictadura, fue condenada primero a morir, segundo a ser enterrada de una forma indigna, en una fosa común, ¿no? Echada ahí. Y luego que se les intentó borrar, ¿no? Borrar de la memoria. Y condenas a los familiares también. Claro, esa es otra, ¿no? Que no solamente condenas casi a la no existencia de toda esta gente que no tiene ni tan siquiera una lápida encima, sino que encima no dejas a las familias
tener un lugar donde rezar, poder mostrar el duelo en público, o sea, que mostrar ese dolor tenía que ser en la intimidad, o sea, no podías quejarte de que habían sido fusilados, no podías ponerte ahí a llorar, o sea, se condenó a todas esas familias a estas dos cosas, ¿no? Pero lo curioso de todo esto, bueno, dentro de lo que cabe, en una dictadura lo puedes entender, pero es que luego llega una democracia y seguimos manteniendo lo mismo, o sea, seguimos no permitiendo un entierro digno para todas esas personas y tampoco consentimos que esas familias se puedan expresar, porque en cuanto se expresan es de no toquéis a los muertos, ya estáis con estos temas, o sea, los mismos planteamientos, o sea, los mismos razonamientos huecos, porque no hay mucho recorrido ahí, de la dictadura, se siguen manteniendo en la democracia, ¿no? Y eso nos ha llevado pues a que 40 años después, ¿no? de que tuviésemos una democracia, todavía, ¿no? A día de hoy sigue siendo un tema que levanta polémica, ¿no? Que algo que debería ser únicamente humano, que es que cualquiera tenga los huesos de sus muertos donde sean. Y es algo que continuamente lo vemos porque es un esfuerzo de los gobiernos, de pues si un español muere escalando el Everest, hacemos todo lo posible por traer el cuerpo, aunque sepamos que está muerto y está allí, pero nos lo traemos aquí y se lo damos a su familia. Yo qué sé, una familia que ha perdido un hijo, que ha sido asesinado y no se encuentra el cuerpo. Pues todos somos conscientes de que la familia no va a descansar hasta que esa persona se encuentre, se le pueda dar un entierro digno y su familia pueda pasar página al tener un duelo, ¿no? Haga su ritual. O sea, eso lo tenemos todo claro, pero en cuanto son víctimas de la guerra civil o víctimas de la represión franquista, todo cambia. Creo que nos puedes dar toda una pista que eso te iba a decir, más represión franquista, porque después de la guerra civil, eso no vas a ser tú mejor, que eres el historiador, el que estás aquí con estos temas, Rodrigo, creo que sí que se miraron fosas comunes y se devolvieron huesos, pero solo de... Claro, ¿no? Eso sí que... Sí, eso nos pasa mucho, que nos decimos, bueno, pero ¿por qué no habláis de los otros? Y después, yo creo que cualquiera tiene derecho a recuperar los huesos de su padre, aunque su padre sea un general de las SS. O sea, que no creo que tengas tú la culpa y si tienes que pasar el duelo tienes todo el derecho. Y si hay alguien del bando nacional por exhumar, pues que se exhume. O sea, es que no veo motivo para hacerlo, pero si hay alguien como Pepi Cacenda, yo os lo digo que es muy mayor ya, pero ojalá pudiera dar charlas en los institutos, Pepi Cacenda, porque tú te sientas delante de ella y ella te lo cuenta. Yo me acuerdo cuando la entrevisté por primera vez en 2013, que era en aquella época en la que, bueno, Mariano Rajoy había prometido que podía 0 euros para las cosas de la guerra, como una promesa electoral. Sí, es una cosa fascinante. O sea, que tú intentes ganar votos. Con orgullo. Claro, que un reclamo para ti para ganar votos sea prometer 0 euros para las cosas de la guerra. O sea, es una cosa increíble. Cuando Rafa Fernando decía que había familias que solo se acordaban de su abuelo cuando había una subvención. Y que había gente que solo quería revancha y reabrir vidas y tal. Y me acuerdo que le pregunté entonces, y ella decía, pero revancha, ¿yo qué revancha? Digo, revancha la de ellos, que a mi padre lo mataron en el 40, eso es otra, que ni siquiera a su padre lo fusilan acabada la guerra. Y con una crueldad salvaje, o sea, a su madre, un día antes de que fusilen a su padre, le llevan a la cárcel un traje negro y le dicen, vístete de viuda vístete de contra porque mañana serás viuda. Es manera de notificarle que al día siguiente fusilan a su padre. Y 3 meses después de fusilarle, le manda una carta con el indulto. Es como de una crueldad. Sí, no, y era muy común esto. Salvaje. Entonces, claro, yo digo, tú escuchas a Pepi Cacenda contar su historia y escuchas después como este discurso electoral y político y es como una disonancia absoluta. Dice, nadie puede pensar, oyendo a esta mujer que se ha dejado la vida para recuperar a sus padres, que ella pretende reabrir ninguna herida. Al revés, ella ha cerrado su herida ahora está feliz en su casa con el cómic entre las manos y con la sensación de que ella sí ha conseguido una victoria, de que ha conseguido hacer justicia y de que ha cerrado su herida. ¿Cómo le vas a decir que su manera de cerrar la herida es olvidarse de su padre que está metido en un agujero con otras 200 personas? Es que es completamente absurdo. Y no genera, es decir, ella lo ha conseguido y en Valencia no hubo ninguna revuelta social, ni se quemaron las calles, ni se rompió España, ni hubo ningún conflicto civil. No creo que haya nadie que haya perdido ni un solo derecho porque Pepi Cacenda haya recuperado los huesos de su padre. Todo lo contrario. Y sin embargo, ahora cuando ha cambiado el gobierno otra vez en la Comunidad Valenciana, ya gobierna ahora el Partido Popular con Vox, la primera cosa que acordaron fue derogar las leyes que atentan contra la reconciliación entre los ciudadanos.